Hola, bienvenido a la familia Brain Tips. En esta ocasión te hablaremos sobre la organización del tubo neural en desarrollo, cresta neural y placodas. Todo esto gracias a nuestro tutor de proyecto, el Dr. Giovanni Cañalas Cano. Los integrantes de este grupo son la señorita Kenji Arias, Karina Vilés, Andrea Bravo y mi persona, Alejandro Mijos. Estos van a ser los tópicos que vamos a tratar el día de hoy para tener una mejor comprensión sobre el tema. Como sabemos, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Para fines del video y del tema vamos a tomar mayor énfasis en el sistema nervioso central, pero como podemos ver está compuesto por encéfalo y médula espinal y a la vez el encéfalo está compuesto por cerebro, tallo cerebral y cerebelo. La neurulación es un proceso embriológico el cual se caracteriza por la formación del tubo neural que terminará formando el sistema nervioso central. La neurulación abarca de la tercera a la octava semana de gestación y es un proceso embriológico que va a dar lugar a diversas estructuras del sistema nervioso central, que a lo largo del video te comentaremos cuáles son. La primera fase de la neurulación es la inducción primaria, que va a ser responsable de formar la placa neural. Recordemos que en la tercera semana de gestación vamos a tener un embrión trilaminar compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo, como podemos ver en la imagen de aquí. La inducción es llevada a cabo por la notocorda. La notocorda induce al ectodermo para que se diferencie en neuroectodermo. Para que este proceso suceda, va a tener la participación de ciertos genes como lo son el noggin, la cordina y el FGF8 y ciertos otros genes que también intervienen y te vamos a contar más adelante. Como te decía, estos son los genes que van a participar en el tubo neural durante la tercera semana. Vamos a ver que en la figura A tenemos una vista dorsal de un embrión en fase presomita tardía aproximadamente a los 18 días que muestra el desarrollo de la placa neural en la región craneal, que es esta área de azul. Y en la figura B tenemos un diagrama de la región de la placa neural craneal representada en la A, que es la área de azul, que ilustra el centro de organización llamado cresta neural anterior. Esta área se localiza en la región anterior de la placa neural y secreta el factor de crecimiento de fibroblásticos 8, el que se estaba hablando, el FGF8, el cual induce la expresión del gen FOXG1 en el neurodermo adyacente. El FOXG1 regula el desarrollo del telencéfalo, que van a derivar de ahí los hemisferios cerebrales, y la especificación regional dentro del centro del prosencéfalo. Continuando con la neurulación, vamos a ver que esta va a dividirse en 4 fases. La primera que tenemos es la de engrosamiento, que es cuando el ectodermo se va a convertir en la placa neural y esta placa neural se va a engrosar a expensas del mismo. La placa neural aparece en la parte dorsal media y avanza hacia la región cefálica y caudal sobre la notocorda. Asimismo, vamos a tener la presencia de células que son las células de la cresta neural que se van a encontrar en los bordes laterales. Ya que las mencionamos, vamos a hablar un poco más sobre ellas. Las células de la cresta neural corresponden a una población celular multipotente originada en la población dorsal del tubo neural, desde donde migran a través del organismo en un desarrollo para dar origen a una amplia variedad de estructuras o participar en su formación. En esta diapositiva te muestro algunos derivados de la cresta neural que considero que son los más importantes. Tenemos el primero, las neuronas de los ganglios sensitivos, excepto lo de los pares craneales, primero, el segundo y el octavo. En segundo lugar tenemos a la neurona de los ganglios autónomos. En tercer lugar, los nervios, excepto las fibras motoras somáticas y las preganglionares autónomas que proceden del sistema nervioso central. Las células de Schwann, que son muy importantes para la producción de mielina. En quinto lugar tenemos las células capsulares de los ganglios sensitivos y de los ganglios autónomos. En sexto lugar tenemos pía madre y la aracnoides. En séptimo lugar, los melanocitos de la piel. Y en octavo lugar, el tabique aórtico pulmonar.
Continuando con la neurulación, vamos a tener la invaginación. Al día 18, la placa neural se hunde en la línea media, constituyendo el surco neural, como podemos ver aquí. Los bordes del surco neural se elevan, formándose los pliegues neurales, que podemos ver en la imagen de aquí. Todo esto ocurre alrededor del día 18. Le continúa la siguiente fase, que es la de plegamiento, que sucede al final de la tercera semana. ¿Qué va a suceder cuando los pliegues neuroectodérmicos de los pliegues neurales van a proliferar y poco a poco van a ir cerrando el surco formando el tubo neural? De la parte interna de los pliegues neurales se desprenden las células que se ubican a cada lado del tubo constituyendo la cresta neural. Haciendo así que en la cuarta fase se cierre y tanto el tubo neural como las células de la cresta neural se desprendan del ectodermo. Y lo que vamos a tener como resultado va a ser el tubo neural y la fase que va a estar en esta va a ser la tubulación. Y lo interesante aquí es que el tubo no está cerrado como tal, sino que está abierto tanto de la parte cefálica como de la parte caudal. Y estas aperturas las vamos a llamar neuroporos. Vamos a tener un neuroporo anterior o craneal que va a cerrar en el día 25 y un neuroporo posterior o caudal que cierra en el día 28. El cierre normal o incompleto de estos neuroporos podría ocasionar diversas patologías. Ahora hablando de la diferenciación del tubo neural, la diferenciación para grandes rasgos es un proceso por el cual cientos de células especializadas, incluidas las neuronas, proliferan a partir de una sola. En el caso del tubo neural, su diferenciación ocurre en varias regiones del sistema nervioso central y de manera simultánea. Tenemos a un nivel anatómico, donde se forman las cámaras del cerebro, por decir las vesículas cerebrales. A nivel tisular, las poblaciones celulares dentro de la pared del tubo neural van a formar diferentes regiones funcionales del cerebro y la médula espinal. Y finalmente, a nivel celular, las células neuroepiteliales se diferencian en numerosos tipos de células nerviosas, como pueden ser las neuronas y las células gliales. Como habíamos revisado antes, la porción anterior, cefálica o rostral del tubo neural, tiene una distinta dinámica a la porción posterior o caudal del tubo neural. De tal manera que la proliferación celular va a estar gestando tres abultamientos bastante definidos llamados vesículas cerebrales primarias. Esta etapa se conoce como la etapa de las tres vesículas. Tenemos una vesícula primaria que van a recibir el nombre de cerebro anterior o prosencéfalo, un cerebro medio o mesencéfalo y un cerebro posterior o rombencéfalo. La proliferación activa del neuroepitelio hace que aparezcan tres flexiones o curvaturas. Vemos una curvatura cefálica, una curvatura cervical y una curvatura pontina. La primera curvatura que aparece es la cefálica, es la más profunda y se diferencia a nivel del mesencéfalo, que por esto también se llama mesencefálica o cefálica. La segunda es la cervical. Su nombre se debe a que se forma entre el rombencéfalo y la región cervical de la médula espinal. Ambas flexiones tienen una concavidad ventral. Y la tercera flexión, que es la póntica o pontina, se diferencia en la quinta semana del desarrollo entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Al acentuarse estas flexiones, la extensión del encéfalo se reduce y su forma se modifica hasta que se parece a la del adulto en el cuarto mes fetal. La aparición de estas curvaturas permite la formación de las vesículas cerebrales secundarias. Así, el prosencéfalo se subdivide en la parte más rostral llamada telencéfalo, seguido por el diencéfalo o porción más caudal del cerebro anterior. De él le sigue el mesencéfalo, cerebro medio, que no se subdivide. Y por último tenemos el romboencéfalo, se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo, que es la porción más caudal de las 5 vesículas. Estas vesículas secundarias van a dar origen a ciertas estructuras
como por ejemplo el telencéfalo, va a dar origen al primordio de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo va a dar origen a la familia de tálamos, el tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El mesencéfalo va a dar origen al acueducto cerebral, al techo, al tegmento y a los pedúnculos cerebrales. El metencéfalo va a dar origen a lo que es la protuberancia y al cerebelo. Y el mielencéfalo va a originar lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Ahora hablemos de la placoda óptica. El ojo es un órgano muy complejo que se origina a partir de componentes derivados de varias fuentes, entre ellas la pared del diencéfalo, el ectodermo superficial y el mesénquima migratorio de la cresta neural. A lo largo del desarrollo ocular tienen lugar dos procesos fundamentales. Uno de ellos es una serie continua de señales inductivas que proceden del establecimiento inicial de los componentes principales del ojo, y el otro es para que se produzca una visión normal. Al final de la gastrulación comienza a tomar forma un único campo ocular continuo alrededor de la zona de la placa precordal. Con la secreción del gen SSH por la placa precordal y la línea primitiva ventral del diencéfalo, se reprime la expresión del gen PAX6, que es un marcador importante que está muy relacionado en el establecimiento del patrón de los campos oculares. En la línea media y en el campo ocular único, se divide en dos campos oculares separados, localizados a ambos lados del diencéfalo. Cuando las paredes laterales del diencéfalo comienzan a destacar los surcos ópticos, esto es muy importante, que en los días posteriores los surcos ópticos aumentan su tamaño hasta constituir las vesículas ópticas, que tienen una determinación muy próxima a la placoda del cristalino en la superficie del ectodermo. A medida que se expanden las vesículas ópticas, se establecen los patrones de la futura retina y el epitelio pigmentario de la retina. La yuxtaposición de la pared externa de la vesícula óptica al ectodermo superficial resulta esencial para la transmisión de un importante mensaje inductivo que estimula las células de la placoda del cristalino y aumentan el grosor y continúan formando el cristalino. La interacción entre la vesícula óptica y el ectodermo superficial fue uno de los primeros procesos inductivos que se descubrieron. Conforme avanza el proceso de la inducción del cristalino, la superficie ectodérmica estimula la cara externa de la vesícula óptica, que comienza a aplanarse y por último se vuelve cóncavo, lo que produce la transformación de la vesícula óptica en la copa óptica. La progresión de la vesícula óptica hacia la copa óptica se requiere por la expresión de un gen que es el LHX2 y la acción del ácido retinoico. En su ectodermo inducido, el cristalino se engruesa e invagina para formar la vesícula del cristalino, que se desprende del epitelio superficial del cual se originó. A continuación, la vesícula cristalina se convierte en un agente primario para una nueva inducción sobre el ectodermo superficial, donde comenzará el desarrollo de la nueva córnea. En esta diapositiva te dejo un resumen sobre placodas, ya que es un tema algo complejo, para que así puedas analizarlo de mejor manera. Estas son las bibliografías que hemos usado para guiar nuestra exposición. Te las recomiendo para que puedas profundizar más en el tema, ya que es un tema bastante complejo y extenso, pero con este video y las bibliografías bastará para entenderlo. De parte de los integrantes, esto ha sido todo. Dale like, comparte y suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subimos un nuevo video. Gracias.